Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria y el desarrollo de nuestra vida cristiana. Recuerde que estamos participando de una serie que lleva por título Consejos para una vida estable. Y hoy estamos ya en la cuarta sesión, la cual lleva como temas de interés. Vamos a hablar sobre la vida de los viudos, divorciados y padres solteros. Y créame que es muy interesante lo que la palabra de Dios nos muestra respecto de estos roles que se dan en cuanto a nuestro estado civil y la forma en la cual, cómo cada uno de estos debe de vivir la vida a fin de que Dios sea glorificado en sus vidas. En la Biblia, amados hermanos, encontramos los principios fundamentales que pueden proveerle de vida y paz al ser humano. Dios desea que tengamos estabilidad y Él nos ha dado sus principios, sus consejos, para que nosotros nos desenvolvamos de forma cabal y plena en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, cuando ignoramos muchas de las enseñanzas bíblicas y mandamientos del Señor, es que como personas caemos en hábitos y conductas que, lejos de brindarnos la paz y la estabilidad que necesitamos, nos exponen a un estilo de vida que nos aleja de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Mayormente cuando enfrentamos situaciones que no tenemos la capacidad de controlar. Cuando nosotros vivimos o experimentamos momentos en los cuales nuestra vida es colocada bajo presión, es ahí donde muchas veces puede salir lo mejor de nosotros si estamos parados sobre la roca, o puede manifestarse también lo peor de nosotros si no tenemos un cimiento estable como es la palabra de Dios. Por este motivo es que considero de suma importancia que, sin importar el estado civil en el cual estemos enfrentando la vida, como hijos de Dios aspiremos a una vida de tal forma que podamos manifestar la gloria de Dios a través de nuestra vida diaria, de nuestra conducta, de nuestros hábitos. Recuerde que la palabra del Señor dice que debemos de vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, lo cual, si lo hacemos de acuerdo al consejo de la palabra del Señor, esto nos revestirá de dignidad y nos permitirá crecer en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, en nuestro diario vivir. Al principio mencionamos 3 estados civiles en los cuales hoy día muchos cristianos y no cristianos se encuentran. A saber, hablo del estado civil de la viudez, el estado civil del divorciado o aquel que ha atravesado por este proceso tan difícil de una ruptura matrimonial, y el estado civil monoparental, que es donde hay un solo progenitor, padre o madre, y uno o varios hijos. Comúnmente son conocidos como padres solteros. Ciertamente abunda en gran cantidad y de forma abrumadora quienes, siendo mujeres, enfrentan este estado civil. Es más común encontrar hoy en nuestra sociedad una madre soltera que un padre soltero. Pero estos principios, estos consejos aplican para ambos. Para este aspecto en particular de la expresión de una familia, estos 3 que acabamos de mencionar, la Biblia nos da consejos a fin de que cada uno pueda disfrutar de la vida abundante que de Cristo procede y pueda ser luz en medio de una generación que no conoce a Dios. Algo que me gustaría que tomáramos como base de esta enseñanza es lo siguiente: ponga mucha atención. Sin importar nuestro estado civil y la cantidad de responsabilidad que pudiéramos tener para con nuestra familia, nuestro principal objetivo debe ser la de vivir de tal manera que a través de nuestra conducta Dios sea glorificado y podamos dar un testimonio correcto ante los demás, mostrando ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. Recuerda esa expresión del apóstol Pablo en la cual él dijo: y si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces,
Nuestra vida, amados hermanos, debe de fundamentarse en un solo eje: que Dios sea glorificado. Y no importa si tú estás atravesando por un estado de viudez, si tú te has divorciado, o si tú estás enfrentando la vida como madre soltera o como padre soltero. El eje de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida debe de ser que el Señor sea glorificado a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que hemos expresado como estados civiles, ya sea la viudez, sea el divorcio o sea el que seamos padres o madres solteras, no nos excluye de ser, ante todo, hijos de Dios. Y por esta razón es que necesitamos enfocar nuestro estilo de vida a fin de que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Así que podemos ver en esta imagen cómo estoy representando estos estados civiles en los cuales habremos de trabajar el día de hoy. Podemos ver a una madre soltera, podemos ver una pareja divorciándose, podemos ver a una persona sufriendo una pérdida irreparable y podemos darnos cuenta de este lado que tenemos el ejemplo de un padre soltero. Hoy es muy común que haya personas que están enfrentando la vida y sus responsabilidades solos. Algunos lo hacen por libre elección, mientras que otros llevan en su corazón las marcas de una relación frustrada o de una pérdida irreparable. Es muy interesante y me gustaría detenerme un poco en esto. Y es que muchas personas han decidido por voluntad propia enfrentar la maternidad o la paternidad solos. Pero hay quienes están arrastrando en su corazón marcas de una relación frustrada. Cuando se llega al divorcio en una relación de pareja, algo que siempre he mencionado y que me gustaría subrayar en este momento es que no hay ganadores. Todos sufren. De la misma forma, en diferente, si usted quiere, manifestación, pero todos pierden algo. Y necesitamos, amados hermanos, entender que son procesos difíciles de enfrentar en la vida y que requerimos enfrentarlos tomados de la mano de Cristo. Lo mismo sucede cuando llegamos a enfrentar una pérdida tan sensible, una pérdida irreparable como es la del cónyuge, cuando a éste se le ama, cuando a éste se le respeta, cuando éste tiene un lugar de honor en nuestra vida. Sin embargo, para todos estos casos, lo primero que debemos hacer es reconocer el valor que como seres humanos tienen. No porque una persona esté atravesando por el estado de la viudez significa que ha perdido su valor. Tampoco porque una persona haya experimentado la ruptura de una relación matrimonial y haya llegado al lamentable estado de la disolución o del divorcio, significa que esa persona valga menos. Y tampoco esto es aplicable para cuando una persona decide enfrentar la maternidad o la paternidad solo. Creo que necesitamos reconocer primeramente su valor como seres humanos y si estos además obedecen a la fe, también es importante, amados hermanos, honrarles y no menospreciarles como hermanos nuestros en Cristo que son. Lamentablemente, amados hermanos, cuando una iglesia es inmadura, cuando los creyentes no tienen clara la visión del evangelio, comienzan a catalogar a los hermanos que con ellos se congregan y que junto a ellos adoran a Dios de acuerdo a estas características que pudieran catalogarlos al interior de la sociedad. Pero ¿sabe una cosa? Si algo debe caracterizar a la iglesia es el amor. Y nosotros no deberíamos de menospreciar jamás a ninguno de nuestros hermanos porque enfrentará la vida a través de alguno de estas formas, como ya mencioné, de estos estados civiles. Cada uno de nosotros puede contar su historia personal, porque una persona experimentó la viudez a temprana edad, porque una persona experimentó un divorcio, porque una persona decidió enfrentar la maternidad o la paternidad solo. Cada uno de nosotros puede contar su historia personal. Pero me parece muy injusto que nos atrevamos a sentenciar la vida de cualquier persona basados en un prejuicio. Por este motivo es que me gustaría recordarles
que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, debemos amar a nuestros hermanos por el simple hecho de que son miembros de la familia de Dios. Y en su momento, siempre reconocer su persona y labor con respeto y admiración. Imagínese usted a una mujer que queda viuda y que tiene 2, 3 o más hijos. No puedo menospreciarla por el hecho de que haya quedado viuda. Es algo que ella no pudo controlar, es algo que ella no pudo decidir, pero yo debería de honrarle por el valor con el cual está enfrentando la vida. Ser madre soltera no es nada fácil. Así que también hay cosas que valorar y que reconocer de nuestros hermanos y hermanas que han decidido enfrentar la maternidad y la paternidad solos. Lo mismo sucede cuando alguno de nuestros hermanos atraviesa por una situación lamentable de una ruptura matrimonial. Creo de todo corazón, amados hermanos, que nos merecemos el respeto de todos y que todos merecen el respeto nuestro. Así que necesitamos aprender a hacer a un lado los prejuicios sociales, aquellas etiquetas que muchas veces la sociedad establece para manifestar a través de nuestra vida el amor y la madurez que como cristianos deberíamos tener. Dicho esto, considero que la Biblia nos enseña algo muy interesante para estos estados civiles que pudiéramos encontrarnos. Y el primer estado civil que vamos a trabajar en esta noche es el estado de la viudez. Así que por favor pongan mucha atención. En este estado civil, la palabra de Dios exhorta a quienes lo viven, escuche bien, a guardarse para Cristo, a ser fieles al Señor y perseverar en el servicio en la obra de Dios, manteniendo siempre una actitud piadosa de tal manera que puedan dirigir de forma adecuada su familia. Estos tienen la libertad para poder casarse nuevamente siempre que sea con alguien que sea cristiano o cristiana y tenga carácter y madurez espiritual. Creo que debemos de partir del hecho de que el fundamento para establecer una relación sentimental con alguna persona es que ésta comparta nuestra fe. No por algo la Escritura enfatiza: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y algunas personas van a decidir de alguna manera aparentar ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para poder acercarse a esa persona que les interesa. Por esta razón es que estoy enfatizando el que aquella persona con la cual decidamos vincularnos sentimentalmente debe de ser un cristiano que tenga carácter y madurez espiritual. Algunos pasajes bíblicos a considerar que me gustaría trabajar con ustedes son los siguientes. Así que por favor vaya y abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 7 verso 8. 1 Corintios capítulo 7 verso 8. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios, puede compartir esta conferencia y puede etiquetar a las personas que usted crea que esto les habrá de bendecir. 1 Corintios capítulo 7, verso 8. Y dice así el apóstol Pablo: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. El apóstol Pablo es un hombre que a través de las Escrituras, en varios pasajes, nos hace notar que él tiene el don de continencia y que él ha determinado vivir solo para consagrarse al servicio del Señor. Así que uno de los primeros consejos que la palabra de Dios les da a nuestros hermanos que atraviesan por el estado de la viudez es que se consagren más a Cristo. Lamentablemente, no todos tienen esa capacidad para poner por encima de sus deseos, por encima de sus apetitos carnales, la voluntad de Dios y el reino de los cielos. Y bueno, para ellos hay consejos y los vamos a ver ahorita más adelante. Pero es importante que consideremos que el estado de la soltería, cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de enfocarnos en el reino de los cielos, es un estado que el apóstol Pablo dice
sería fabuloso, sería increíble que ustedes decidieran quedarse como yo. Es decir, si tú estás experimentando o experimentaste esta situación dolorosa que perdiste a un ser querido, a tu cónyuge, pues dice el apóstol Pablo, bueno te sería que te quedaras así, sin la necesidad de estar buscando a otra persona. Conságrate al Señor, búscale más en oración, involúcrate más en el servicio al interior de la iglesia y día a día busca que a través de tu vida, a través de tu testimonio, aquellos que dependen de ti sean edificados. Ahora bien, todas estas expresiones son concesiones. Usted no está obligado a tener que hacerlo así. Pero si escuchamos el consejo de Dios y entendemos el contexto del por qué Dios nos da esta clase de consejos, es porque a través de su palabra Él desea que tengamos estabilidad y plenitud. Acompáñame a ver otro pasaje. Vamos juntos a ver primero a los Corintios capítulo 7, pero ahora vamos a leer los versos 39 y 40. Primera a los Corintios capítulo 7, versos 39 y 40. Escuche bien al apóstol Pablo. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con tal que sea una persona cristiana, con madurez, con solvencia espiritual, con un carácter cristiano bien definido. No se vaya usted a querer casar con una persona que solo tiene apariencia de piedad, porque después usted lo va a lamentar. El apóstol Pablo entonces dice, y lo vuelvo a leer para que quede muy claro, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Yo añadiría, si quiere. Si después del trauma tiene todavía el valor, pues adelante, con tal que sea en el Señor. En mi opinión, fíjese, el verso 40, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, para las mujeres viudas, aplica también esto a los hombres, sería mejor que se quedaran como están. Porque toda relación sentimental llega a un momento en el cual se generan tensiones, se generan situaciones que pudieran, de no manejarse adecuadamente, generar en nosotros estragos permanentes. Leamos otra porción de la Escritura, Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos allá. Primera de Timoteo capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Y le pido por favor que ponga muchísima atención. Dice la palabra del Señor. El subtítulo o el título que antecede a este capítulo dice cómo tratar a viudas, ancianos y esclavos. Y comienza el apóstol Pablo diciendo, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. En paréntesis quisiera mencionar que la iglesia tiene una responsabilidad social con aquellas viudas que están verdaderamente desamparadas, que no tienen a nadie en el mundo. Si este fuera su caso y usted es una mujer que ha dado fruto de tener una fe inamovible en Cristo Jesús y tener una vida piadosa, déjeme darle buenas noticias. La iglesia debe de incluirle dentro de su programa administrativo. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie. Y la iglesia, como parte de esa manifestación del reino de los cielos en la tierra, debe de enfocar sus esfuerzos para proveer y cuidar a personas que cumplen con estas condiciones. Pero leamos.
Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Escuche, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Si usted es una persona que está atravesando por este estado de la viudez, pero usted tiene hijos y usted tiene nietos, usted no puede aspirar a disfrutar del que se le involucre dentro de los programas financieros de la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque bíblicamente usted debe enseñarle primeramente a sus hijos y a sus nietos a responsabilizarse de usted para que esa acción glorifique a Dios. Dice la palabra del Señor que esto es agradable delante de Dios. Continuamos, verso 5. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Esta es la que entra al programa administrativo de la iglesia. Verso 6. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Hay personas que manejan de diferente manera sus pérdidas. Y hay quienes, perdiendo el sentido y significado de sus vidas y no teniendo un fundamento sólido sobre el cual enfrentar la situación que viven, pues fácilmente son derribados. Y hay muchas personas que al experimentar ese estado de soledad que se da a causa de la viudez, pues abandonan la fe y se entregan a los impulsos de su naturaleza carnal. Por eso el apóstol Pablo dice, en cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Vea el estándar que la palabra de Dios establece para que la iglesia tome a una persona y se haga responsable de ella. Verso 11. No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Aquí pondríamos entre paréntesis una nota, con un inconverso. Hay personas, hombres y mujeres, que enviudan en una edad muy temprana. Y obviamente tienen el deseo, tienen las ganas de en lo futuro rehacer su vida. Hay quienes para los cuales la expresión en lo futuro pues resulta en cuestión de semanas o meses. Y entonces se enredan con cualquier persona a la cual simplemente le encuentran algún atractivo. Entonces dice la palabra del Señor, no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, no incluyas a aquellas personas inmaduras, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse con un incrédulo. Así resultan de faltar a su primer compromiso. ¿Cuál es su primer compromiso? Si de acuerdo a lo que leímos anteriormente, están ligadas a su marido mientras que éste vive y cuando él muere, ellas están libres para casarse con quien quieran, siempre que sea en el Señor. Entonces su primer compromiso es Cristo. ¿Entendemos? Importante que lo tengamos presente. Y dice, así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen con un creyente, abro el paréntesis, lo cierro, y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Fíjese, qué tan fuerte debe de ser esa experiencia que resulta el perder al cónyuge
que genera un grado de inestabilidad tal que cuando no tenemos un fundamento sólido para perseverar en la fe, nos entregamos desmedidamente a aquello que pudiera vulnerar nuestra vida, como pudieran ser nuestras pasiones, nuestros deseos. Verso 16. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarles para que no sea una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Tremenda palabra y consejo del apóstol Pablo para aquellos que atraviesan por el estado de viudez. Cabe mencionar que respecto a la vida sexual de las personas viudas, es importante recalcar que una vida piadosa y constante en la oración podrá ayudarles a controlar sus impulsos y deseos sexuales de tal manera que no caigan y sean presa de sus pasiones no gobernadas. Dicho de una forma más clara, amados hermanos, una persona viuda no debería de tener actividad sexual fuera de una nueva relación matrimonial, ya que esto le colocaría en una posición espiritual de pecado a los ojos de Dios. ¿Y cuáles son estas posiciones de pecado a los ojos de Dios? Pues bien, si esta persona viuda tiene relaciones sexuales con otra persona soltera, le llamaríamos a eso fornicación. Pero si esa persona viuda tiene una relación sexual con una persona casada, esto le coloca automáticamente en una situación de adulterio. Entonces es importante que lo tengamos esto presente. Amén. Vamos a avanzar al siguiente estado civil, que es el estado de aquellos que han atravesado por un divorcio. Este estado civil se da una vez que la relación formalizada ante las leyes civiles ha sido disuelta. Bíblicamente, el divorcio no es deseable a los ojos de Dios. Escuche, hay una enorme diferencia entre deseable y permitido. Hay muchos sectores de la cristiandad que dicen, no, es que Dios no permite el divorcio. La expresión más correcta sería, es que Dios no desea el divorcio. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo expresó una concesión que le permite en algún momento al creyente el poder separarse de su cónyuge. No obstante, la palabra de Dios establece algunos aspectos importantes que deben considerar quienes ya se han divorciado o están en el proceso de hacerlo. Atravesar por un proceso de divorcio, amados hermanos, es algo muy complicado. Porque tanto en el consciente como en el subconsciente pudiera darse el caso de que existe un estigma de haber fracasado en algo que en algún momento con mucha determinación y ánimo se emprendió. Nosotros como pueblo del Señor estamos para sostener a aquellos de nuestros hermanos que atraviesan por momentos difíciles. Y el estado de la viudez es uno de ellos, y otro sin duda es el estado en el cual nuestros hermanos pierden su relación matrimonial. Así que es importante que nosotros aprendamos a tener amor y empatía por aquellos hermanos nuestros que atraviesan por esta serie de dificultades. Algunos pasajes importantes que me gustaría trabajar con ustedes respecto de aquellos que se han divorciado o que están considerando divorciarse son los siguientes. Así que por favor, acompáñenme primeramente a Mateo, capítulo 19. Vamos a poner atención a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde Él expresa la concesión para poder disolver un matrimonio. Porque antes de esta enseñanza del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que el pueblo de Israel había recibido de parte de Moisés, pues ellos se divorciaban por cosas superfluas. Ya no me gustó cómo hiciste el asado, ya no me gustó cómo me planchaste mi túnica, ya no me gustó cómo me lavas la ropa, ahora te doy carta de divorcio y vuélvete con tus padres. Y a muchos les parecía esto una forma adecuada de vivir. Pero viene el Señor Jesucristo y Él establece otros principios que son fundamentales y que parten con el origen de la relación ideal que Dios estableció para el hombre y la mujer.
Así que prestemos atención. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versos del 5 al 11. Y dice la palabra del Señor así. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces los judíos le replicaron, ¿por qué entonces Moisés mandó que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Entonces Jesús respondió, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque muchas veces hay dudas respecto de el por qué en la antigüedad Dios le permitía a los hombres tener 2 o más esposas y muchas concubinas. ¿Por qué Dios les permitía en la antigüedad entregar carta de divorcio y no había ningún problema con eso? Y pareciera que de repente a nosotros los cristianos la situación nos cambia y nos cambia bastante. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Por el medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Recuerde usted que en la antigüedad el pueblo de Israel se vinculaba a Dios a través de una ley imperfecta. La ley no los podía justificar delante de Dios. Y por esta causa es que Dios tenía cierto grado de tolerancia, ya que el medio a través del cual se relacionaban con Él, pues era imperfecto. Pero cuando Jesucristo se manifestó, y Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, Él estableció un camino perfecto para relacionarnos con Dios. Así que todo aquello que Dios había estado tolerando por causa de la imperfección del medio a través del cual el pueblo de Israel se relacionaba con Él, ya no aplica para nosotros, que a través de Jesucristo podemos ser parte de las realidades espirituales de Dios. Entonces ese es el motivo. Por eso en el Nuevo Testamento se enfatiza que el hombre debe de ser esposo de una sola mujer. ¿Me explico? Entonces es importante que tengamos en consideración que cambia mucho el medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Ahora, algunos dirán, pues yo quisiera entonces relacionarme con Dios a través de la ley. El punto aquí es que la ley ya no puede justificarnos. Y si practicásemos la ley aún con celo y con disciplina, ninguno de nosotros podría ser salvo, porque no somos salvos por medio de las obras que demanda la ley, sino somos salvos por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces es importante simplemente que lo tengamos presente y que con base en este contexto, en esa perspectiva, podamos analizar este pasaje. Entonces volvemos al pasaje y dice el verso 8, entonces Jesús les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, pero no fue así desde el principio. Jesús está refiriéndose a la ceremonia en la cual Dios une a Adán y a Eva. Él los establece para que se fundan en un solo ser y vivan juntos en un estado de bendición. Les digo que, ahí viene la concesión, ponga atención. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Infidelidad conyugal. En muchas otras traducciones, este pasaje aparece como infidelidad sexual. Pero la infidelidad conyugal, amados hermanos, y por eso me gusta más esta traducción, engloba aspectos que son más amplios y que deben de considerarse para poder tomar una decisión de este tamaño. No estamos diciendo que se puede uno divorciar y volverse a casar a antojo. Vamos a aprender de esto ahorita unos minutos más adelante. Pero solamente en caso de infidelidad conyugal es que existe esa concesión para poder disolver una relación matrimonial. Y la infidelidad conyugal no se limita a la infidelidad sexual.
porque puede haber otras atenuantes que están destruyendo la relación y que están poniendo en peligro, incluso en algunos casos, la vida de los involucrados. Y es ahí donde la palabra de Dios nos da esa concesión para poder disolver el vínculo que pudiera mantenernos ligados a una persona. Entonces continuamos. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tú te divorcias simplemente porque sienten que ya no se llevan bien y te casas con otra persona, cometes adulterio. Ese es el principio bíblico. Porque esa persona, aunque haya llegado a ti en el estado de soltería, el vínculo espiritual que te une a tu cónyuge no ha cumplido con la concesión que te permite a los ojos de Dios ser libre. Fíjese, y dice la palabra del Señor. Entonces los discípulos dijeron, si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. O sea, si yo no me puedo divorciar cuando yo quiera y casarme con otra mujer que yo quiera, pues entonces no conviene casarse. Moisés sí me daba chance de, cuando yo quisiera o cuando su madre me fastidiara, darle carta de divorcio y que se fuera con sus padres y yo volverme a casar con otra mujer. Pero dice la Escritura, si tú actúas de esa manera, aquella persona que se case contigo estará viviendo en adulterio. Entonces ellos dicen, no, pues así no conviene. Y vean lo que responde Jesús. No todos pueden comprender este asunto, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. No todos tienen la capacidad de ver estas verdades. Necesitamos entonces abrir nuestro corazón al consejo de Dios y permitir que sea Dios el que nos guíe en una decisión de este tamaño y no nuestras emociones, no nuestros impulsos y mucho menos terceros que no van a lidiar con la decisión. Lamentablemente hay muchas parejas que llegan a la decisión del divorcio porque hubieron suegros entrometidos que les dijeron, sí, está bien, déjalo, no te dejes, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Y ¿sabe una cosa? La realidad es que quien va a lidiar con el estigma de una relación quebrantada, fracturada y disuelta es la persona involucrada. Las personas que aconsejan muchas veces hacia una ruptura desde afuera son personas que no se van a responsabilizar de la forma en la cual tú te sientas o enfrentes ese proceso en tu vida. Por eso es muy importante que entendamos que el consejo de Dios nos orienta, que si hay algo mal en nuestra relación matrimonial, luchemos por ella. Nos esforcemos, nos invirtamos. Y si llega a haber algo que sea irreconciliable, tenemos que analizar si esa falta cae dentro de aquello que implicaría la infidelidad conyugal, que es todo aquello que atente contra el pacto que se juró delante de Dios al contraer matrimonio. Entonces esto es interesante, acompáñeme a ver otro pasaje. Hebreos capítulo 13, verso 4. Vamos allá rápidamente. Hebreos capítulo 13, verso 4. Y dice la palabra del Señor así: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Qué dijo Jesús? A no ser en caso de infidelidad conyugal, tú puedes disolver tu relación matrimonial. Pero si no se debe a una cuestión de infidelidad conyugal, resuélvela. Resuélvela, porque si tú te separas y te vuelves a casar con otra persona, estarás viviendo a los ojos de Dios en adulterio. Tremendo, ¿no? Entonces vean lo que dice Hebreos 13:4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, si nosotros no valoramos el matrimonio y no trabajamos en pro de puede ser que nos encontremos en una situación que nos orilla a tomar una decisión que al final no contará con el respaldo y la bendición de Dios.
Y hay hermanos nuestros que de forma justificada, porque hubo infidelidad conyugal, han ellos tenido que tomar esa decisión de separarse y disolver su relación matrimonial. Pero hay N cantidad de personas que han tomado esa decisión sin tener en realidad una atenuante que valide dicha disolución delante de Dios. Veamos un pasaje más, 1 Corintios capítulo 7. Vamos nuevamente allá, 1 Corintios 7, pero ahora vamos a leer los versos del 10 al 16. Chéquese bien lo que dice el apóstol Pablo. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. Tú puedes caer en el extremo de decir, es que ya no soy feliz, ya no quiero estar con esa persona, me voy a separar de ella. Bien, está bien. No te puede Dios obligar a que tomes esa decisión o no la tomes. Pero lo que debes de saber es que para que tú no te veas involucrado en una condición de pecado como la que el Señor Jesucristo establece, que quien se casa con una persona divorciada sin que hayan existido las atenuantes que le dieran la libertad a los ojos de Dios, esa persona continúa vinculada a otra y quien se casa con ella comete adulterio. Espero que me estén poniendo mucha atención. Ahora, en este pasaje de la Escritura, en el verso 10, el Señor Jesucristo les da una orden a las mujeres y lo mismo a los hombres, que estos no se separen de su cónyuge. Sin embargo, si se separan, que no se vuelvan a casar. Para que le midas a tu capricho. ¿Ok? Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Si por situaciones que no tienen que ver con una infidelidad conyugal, tú decides disolver tu relación y el día de mañana deseas pues formar una familia, dice el Señor, no lo puedes hacer. Reconcíliate con la persona con la que tuviste tu primer pacto, puesto que no hubo infidelidad conyugal que te diera el acceso para poder disolver la relación. Por eso está escrito que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y el Señor Jesucristo estableció solo una concesión, infidelidad conyugal, para que entonces una relación pueda disolverse. Pero a veces caemos mayormente en esta generación de cristal, en extremos donde pareciera que el matrimonio es irrelevante. Y hay quienes pudieran decir, no, es que a ti no te gustan las mismas canciones que a mí y hasta ahora me di cuenta, es que a ti te encanta la banda y pues yo no soy compatible con eso. Y vamos, son ejemplos absurdos, pero hoy día muchas personas se están divorciando por cuestiones absurdas. Pongamos atención. Y dice la palabra del Señor así. Verso 12. A los demás les digo yo, no es un mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Hay veces en las cuales las personas dicen, yo quiero seguir a Cristo, pero mi cónyuge no lo quiere hacer. Y llegan incluso a ver consejeros matrimoniales que les dicen, como no quieres seguir a Cristo, divórciate y cásate con una hermanita de la iglesia. No seamos absurdos. En el contexto escritural hay respuestas para todo. Y dice la palabra del Señor, a los demás les digo, yo, no es un mandamiento del Señor, pero es una concesión, como alguien que ha alcanzado entendimiento en la gracia de Dios les da. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Tal vez su ejemplo, lo vamos a ver más adelante, tal vez su ejemplo le permita a esta darse la oportunidad de conocer a Cristo. Vea. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Tú llegas a Cristo ya en un estado casado, aceptas a Jesús, pero tu cónyuge no. Dice el apóstol, no te divorcies. Porque a través de ti, tu cónyuge y tu familia es santificada. Fíjate lo que dice la palabra del Señor.
Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. O sea que a causa de un creyente en el hogar hay bendición para el cónyuge y los hijos, aunque estos no sean creyentes. A los ojos de Dios hay bendición sobre ese hogar por causa del creyente. Así que no debemos de poner como pretexto, es que no le gusta que yo vaya a la iglesia. Es que no me permite orar en alta voz a las 3 de la mañana cuando llega el Espíritu sobre de mí y entonces empiezo shalalalalala. Son 3 de la mañana y si te dice, oye, cállate, ¿qué acaso eso te enseña en tu iglesia? Me estás persiguiendo, Satanás. No, es tu imprudencia. Recuerde que la Biblia misma dice que el declarar una bendición en horas inadecuadas de la noche debe de considerarse como una maldición. Así que no le busquemos pretextos. Continuamos leyendo, dice la palabra del Señor. Sin embargo, escuche bien esto. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa? Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo dice, si por causa de su fe, su cónyuge decide separarse, pues no se lo impidan. Yo les aconsejo que no se separen de ellos porque tal vez a través de su testimonio ellos puedan ser salvados. Pero si ellos no pueden vivir con un cristiano, con una cristiana y quieren separarse de ti, pues no se los impidas porque a paz te llamó el Señor. Tú quedas libre de obligación. Así que, bien importante, amados hermanos, que consideremos estos principios. De acuerdo con lo anterior, es importante que como hijos de Dios le demos la importancia debida al matrimonio y si por alguna circunstancia la relación tuviera que disolverse, debemos con esa misma mentalidad, afrontar las responsabilidades personales que implican el divorciarnos. La conducta del cristiano o de la cristiana que se ha divorciado, escuche bien, debe de ser prudente y sobria. No debe de actuar de una forma frívola y de ninguna manera debe entregarse al placer. No porque ya recibiste tu certificado de divorcio y ahí dice el papelito que eres una persona libre, pues ahora voy a darle rienda suelta a mis deseos. No. Si tú eres realmente un hijo de Dios, has nacido de nuevo y quieres agradar a Dios con tu vida y dar un buen ejemplo a tus hijos y a aquellos que de ti dependen, tú necesitas actuar de una forma prudente y sobria. Y no debes de ser frívolo y de ninguna manera debes de entregarte al placer, ya que como hijo de Dios debes de revestirte de dignidad y ser una persona que es a los ojos de los demás respetable y debes darte a respetar. Importante. Porque muchas veces hay descrédito hacia las personas que atraviesan por un proceso de divorcio, porque muchas otras han perdido su dignidad, ya no se dan a respetar. Y entonces, con base en ese prejuicio, con esas ideas equivocadas, aquellos que no tienen una visión más amplia catalogan a todos los que atraviesan por ese proceso de la misma manera, lo cual me parece bastante injusto. Escuche esto. Un creyente que se ha divorciado debe de ser responsable ante los acuerdos que se deriven de su disolución matrimonial. A decir, si hay bienes y estos deben repartirse, este debe de ser justo y no usar su estado emocional para justificar el emplear medidas falsas. Cuando las personas se están divorciando es cuando en muchos casos aflora lo peor de ellos, el egoísmo, la arbitrariedad, la injusticia. Y si nosotros somos creyentes y estamos atravesando por un proceso de divorcio, aun cuando nos sintamos destruidos, decepcionados, tenemos que ser justos y no abrazar dobles medidas. Necesitamos entonces entender que lo que se espera de nosotros es que vivamos de acuerdo al evangelio que predicamos. También es importante que el creyente, la cristiana que ha atravesado por un proceso de divorcio, cuide
y proteja a sus hijos durante el periodo estipulado por la ley o que en acuerdo haya establecido con la madre o el padre de los hijos. Deberá evitar caer en conductas inadecuadas y deshonrosas que pongan en riesgo su testimonio y su caminar cristiano. Un hombre o una mujer divorciado, escuche bien esto, no deberá tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y solo podrá rehacer su vida matrimonial si su relación anterior se disolvió a causa de una infidelidad conyugal. En otras palabras, tú no tienes tu acta de divorcio para estarte acostando con cuanta persona desees. Si tú eres realmente un cristiano renovado por la gracia de Dios, restaurado, liberado, sanado, santificado, tú no vas a estar prestando tu cuerpo para que al final tú te encuentres en un estado de soledad, en un estado deplorable de pecado. Necesitamos entender esto. Por eso la Escritura dice que aquel que se divorcia no debe de volverse a casar, a no ser que cumpla la situación que enfrentó con la concesión que el Señor Jesucristo enseñó. Es importante que tengamos presente esto, porque si no, nos vamos a dar cuenta que hay un enorme peligro en la vida de aquellos que no están aplicando el consejo de la palabra de Dios. ¿Amén? Bien, pues el siguiente estado del que vamos a hablar tiene que ver con los monoparentales. Y vamos a leer lo que dice la lámina aquí. Este estado civil es sin duda un estado en el cual muchas personas deciden vivir por libre elección. Sin embargo, es importante que consideren su posición de autoridad e influencia para dar buen ejemplo al tomar decisiones que pudieran impactar su vida y la de aquellos que de estos dependan. Sin duda, ser un padre o una madre soltera no es una labor sencilla. Y por esa misma causa, quienes se desenvuelven en este rol deben ser cuidadosos en extremo en cuanto a su conducta como testimonio. Padres y madres solteras tienen quien esté constantemente observándoles. Y estos son sus hijos. Y por causa de estos, ustedes deben de ser en extremo celosos al tomar decisiones que pudieran impactar su vida y las de aquellos que de ustedes dependen. Por este motivo es que deben de ser muy cuidadosos en cuanto a su conducta con el sexo opuesto y aquello que ustedes proyectan delante de los demás. Es importante que consideremos esto. Mire, deseo compartirle una definición que encontré para la madre soltera, que aplica también para el padre, pero la definición está orientada hacia la mujer. ¿Sabía usted que cerca de un 30% de los hogares en México son monoparentales? Es decir, cerca de 3 de cada 10 tienen a una única y sola figura de autoridad al interior del hogar. Entonces, es importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos habla para aquellos que están enfrentando la vida de esta manera, como un padre soltero o como una madre soltera. Pero escuche la definición. La expresión madre soltera alude de manera precisa a cualquier mujer que ha tenido uno o varios hijos fuera del matrimonio. Se denomina así generalmente a un tipo de familia monoparental, en la que una mujer lleva a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja, por decisión propia o circunstancias en su entorno. En caso de que exista convivencia con el padre de los hijos, los psicólogos, y ya nuestro hermano Álvaro, nuestra hermana Uri nos podrán ayudar en esto, los psicólogos no la consideran una madre soltera, sino una pareja no conyugal, más parecido a un matrimonio que a un hogar monoparental. Y si ya no están juntos, pero los hijos reciben visita y conviven
con sus progenitores, algunos psicólogos prefieren hablar de hijos de una expareja, puesto que las emociones y problemas de los niños más se parecen a los de los hijos de un matrimonio divorciado que a los de un hogar monoparental. ¿Por qué les leí esto? Porque a veces creemos que una madre que está cuidando a sus hijos entra inmediatamente en la categoría de madre soltera, pero lo estamos viendo en esta definición y no es así. Si esa persona ha decidido criar a su hijo sola, pero tiene relación el progenitor con el hijo, entonces ya no podemos definirlo como si fuese una madre soltera, sino más bien como si tuviese una relación de expareja. Porque los problemas que se generan hacia el interior de aquellos que dependen de ella son diferentes cuando en realidad hay una situación de monoparental, es decir, de una madre soltera legítima, que no tiene a ninguna persona con la cual pueda de alguna manera sacar adelante a los hijos y que los hijos no tienen un padre con el cual convivan. Entonces, de acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que el ser padre soltero o madre soltera puede sin duda obedecer a un sinfín de circunstancias y decisiones personales. Lo importante aquí es primeramente destacar, en el caso de aquellos que se desempeñan dignamente en su rol de autoridad al interior de la familia, el gran valor, la fortaleza, la disposición al sacrificio y esfuerzo personal que tienen para los suyos. No vamos a caer en el descrédito, ni en el estigma que permea la sociedad. Nosotros somos diferentes. Los que somos hijos de Dios somos distintos. Y lejos de prejuiciarnos porque en la congregación haya un padre soltero o una madre soltera y señalarles o considerarles de un estatus inferior al nuestro, estaríamos muy equivocados. Tenemos que reconocer y honrar, amar y respetar a aquellas personas que están enfrentando la vida desde esta trinchera. También es digno de elogio el que haya padres solteros y madres solteras que con determinación buscarán ser un buen ejemplo para sus hijos y buscarán proyectar con aquellos que se relacionan un testimonio que dignifique y honre su estado civil. Algo importante que destacar es que en torno a este estado civil, mayormente el relacionado con la mujer, existen bastantes prejuicios e ideas equivocadas. Y es por ello que es de suma importancia que tanto hombres como mujeres cuiden lo que proyectan y su forma de relacionarse con el sexo opuesto, ya que de esas ideas preconcebidas es que muchos hombres buscarán utilizar a las mujeres como un objeto sexual, denigrándolas y estigmatizándolas mayormente cuando ellas no se dan a respetar. Una madre soltera o un padre soltero no debería estar cambiando de pareja constantemente y menos debería estar llevando a dichas personas a su casa y menos imponiendo en sus hijos una figura de autoridad. ¿Cuántas veces no hemos sabido de aquella mujer que por alguna razón se separó de su pareja, se separó de su cónyuge o decidió enfrentar la maternidad sola porque así lo determinó, pero cambia de pareja constantemente y cada quincena le presenta un nuevo papá a sus hijos? ¿Se imagina usted la inestabilidad que se está generando al interior de esa pequeña mente? La inestabilidad emocional al ver que su mamá o su papá está constantemente en contacto con diferentes personas. Debemos de tener mucho cuidado. Somos responsables de las personas que están bajo nuestra autoridad. Entonces es importante eso, que no caigamos en el error de buscar imponer en nuestros hijos una figura de autoridad. Tampoco debería faltar a su casa, ni el hombre ni la mujer. Es que yo soy libre, ya soy soltero. No, tienes responsabilidades, o sea, ubícate. Tienes un hijo, tienes una hija, tienes 2 hijos, tienes 4, los que tengas. Mayor o menores responsabilidades, pero tú decidiste caminar por ese rumbo. Y lamentablemente hay algunos padres solteros que toman de pretexto el hecho de no tener un cónyuge
o no tener una pareja para dar la rienda suelta a sus vidas. Y entonces no llegan a su casa, andan en fiestas o reuniones laborales, y lo pongo entre comillas y lo subrayo, que generalmente terminan en que lleguen a su casa en estado inconveniente. Esto afecta a la imagen del progenitor y afecta la estabilidad emocional de los hijos. También considero que tanto un padre como una madre soltera deben de ser cuidadosos en la forma en la que interactúan en las redes sociales. Imagínese usted a un padre soltero, a una madre soltera, que pareciera que en sus estados de WhatsApp o en sus fotos de perfil de Facebook, en sus comentarios de Facebook y las redes sociales, Instagram, pareciera más bien que se está ofertando u ofreciendo en busca de una pareja que no necesariamente tenga compromiso para con él o con ella. Y muchos de nuestros hijos o hijos de estas personas, pues ya tienen edad para tener su red social. E imagínense ustedes cuál será el impacto de ese joven, de ese adolescente, al ver una foto muy sexy de su mamá, o muy provocativa o insinuante de su papá. El llamado de la palabra de Dios es a caminar en orden, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y si usted optó por experimentar la maternidad o la paternidad solo, tiene que respetarse a sí mismo y honrar su compromiso y responsabilidad para con los que de usted dependen. Eso es muy importante, porque de otra manera estamos afectando como ni siquiera nos imaginamos a aquellos que de nosotros dependen. No debemos, amados hermanos, darnos a aquello que pudiera ser tropiezo para otros. La palabra lo pone de esta manera: que no seamos tropiezo ni para los judíos, ni para los griegos, ni para la iglesia de Dios. En otras palabras, el estándar de una madre soltera en cuanto a la forma en la que proyecta su vida debe de ser muy alto, debe de mostrarse siempre como una persona honorable, porque socialmente y culturalmente hay un estigma sobre ese estado social, y que ustedes, mujeres y hombres, al ser cristianos, deben de dignificar. Ustedes no son como el montón. Y por esta razón es que mencionaba que en muchos casos, cuando hay una madre soltera, muchos hombres no convertidos, no conocedores de la palabra de Dios, las están viendo simplemente como un producto. Triste, pero culturalmente enfrentamos ese fenómeno. Por ahí dicen que uno atrae el tipo de personas que con sus acciones y actitudes proyectamos. ¿Qué es lo que estás proyectando? Esa clase de personas te van a contactar vía mensaje privado. Hola, bonita. Y ahí ya te ilusionaste, ni lo conoces, ¿verdad? Tiene en su foto de perfil a Brad Pitt y en persona parece, no sé, cualquier persona que tú te pudieras imaginar. Pero ya estamos exponiéndonos a algo que no va a traer a nuestra vida estabilidad, solidez, trascendencia. Debemos de tener cuidado. Un padre soltero o una madre soltera puede buscar casarse, escucha bien, puede buscar casarse y formar una familia siempre y cuando sea en el Señor. Al igual que en los estados civiles anteriores, un padre o madre soltera, no debería tener una vida sexual activa, ya que espiritualmente este acto, el acto sexual fuera del matrimonio, es pecado a los ojos de Dios. Y no debemos de perder de vista que la finalidad de nuestra vida, tanto personal como familiar, es que Dios sea glorificado a través de nosotros y que nuestros hijos tengan una vida estable por el ejemplo que les brindamos. Hay
mujeres y hombres que pareciera que no hayan paz al estar solteros, al estar solos. Y por esta razón de que no tienen dominio propio, andan de pareja en pareja. Y eso termina en una autodestrucción y una constante, un constante quebrantamiento en la vida de aquellos que de nosotros dependen. Veamos lo que dice la palabra del Señor, por favor. Proverbios capítulo 3. Vamos allá. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer el verso 7. Proverbios 3, verso 7. Dice así la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Veamos otra porción de la Escritura, 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. Y dice la Escritura de la siguiente forma: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Esta palabra, de una manera muy perfecta, muy acertada, puede y debe aplicarse al corazón y a la vida de los padres y madres solteras. Es importante que lo consideremos así. Veamos otra cita más. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Y dice la palabra de nuestro Dios así: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, por esta causa y por esta razón, es importante que nosotros entendamos que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que seamos felices. Dios desea que todos tengamos una vida estable y que seamos felices. Usted puede ver en estas imágenes a un hombre adulto que posiblemente ya experimentó el estado de la viudez, sonriendo en plenitud. Usted puede ver en la parte de abajo a una mujer que posiblemente está sola, se ha divorciado o es madre soltera, pero está experimentando la plenitud. Una madre con sus hijos, un padre con su hijo, un hombre que posiblemente experimentó el divorcio, una mujer ya mayor que posiblemente se ha quedado sola. Dios desea, amados hermanos, que entendamos que Él quiere que nosotros comprendamos que su propósito para nuestra vida no lo define nuestro estado civil. Él quiere que crezcamos de forma personal y que cada uno de nosotros, de acuerdo al estado en el cual se encuentra, puede experimentar esa vida plena que de Jesucristo procede. Lamentablemente, muchos de nosotros, al no darle lugar al consejo de la palabra de Dios, le permitimos a Satanás venir, robar, matar y destruir el propósito de Dios para nuestra vida. Y nos sucede como le sucedió a Esaú. Cambiamos la bendición por un plato de lentejas, por un momento, y no participamos de la vida abundante que Dios tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. Así que para concluir, leemos esta porción y con ello terminamos. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, verso 35 lo siguiente: les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Todas estas expresiones y consejos de Dios para aquellos que han enfrentado la viudez, aquellos que han enfrentado un divorcio o aquellos que están enfrentando la vida como padres o madres solteras, Dios desea que nos apeguemos a su palabra. ¿Para qué? Para que vivamos con decoro y plenamente dedicados al Señor. Es decir, que nuestra vida, nuestro ejemplo, lo que proyectamos, glorifique a Dios. Y ese, amados hermanos, debe de ser el eje de nuestra vida.
Si nosotros nos enfocamos en que Cristo sea glorificado, créame que no importa desde qué trinchera usted esté buscando que Él sea exaltado. Tal vez emocionalmente de repente usted tenga altos y bajos. Tal vez en momentos se sienta solo, tal vez en momentos se sienta triste. Pero debemos de afirmarnos en la convicción de que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, debemos de reconocer, amar y respetar a nuestros hermanos que se encontraran con alguno de estos estados civiles en su vida. Somos un cuerpo en Cristo. Trabajemos en pos de la unidad y busquemos que aquellos que con nosotros se desenvuelven crezcan y tengan la fortaleza que puede brindarles el tener una familia espiritual que conoce la voluntad de Dios y que está dispuesto a hacer fuerza para aquellos que se sienten débiles. Amén. Vamos a hacerlo así si Dios nos da su gracia, su favor y tenemos la sensibilidad para hacerlo. Amén. Señor, te doy gracias por este tiempo tan hermoso en el cual tú nos has hablado. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté ministrando al corazón de aquellas personas que han atravesado por la viudez, un divorcio o están enfrentando la vida como padres o madres solteras. Dales sabiduría, dales de tu gracia y que tu buen Espíritu les guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya. Bien, algunos comentarios que tenemos en la página, algunas expresiones de profesionales de la salud, como es nuestro hermano Álvaro, lo quiero leer y él dice así. Cuando una pareja decide ya no estar junta y hay hijos, es importante que aprendan a respetarse aún en esa condición, ya que de lo contrario los hijos se encuentran en medio de una guerra que afecta su desarrollo psicológico, ya que están expuestos a dinámicas insanas. Muchas gracias por tu comentario, Álvaro. Esto es algo que siempre debe de permear la vida de dos personas que en algún momento determinaron estar vinculadas. Si por alguna situación o razón la relación se perdió, eso no significa que tengamos la capacidad de deshonrar a la persona que en su momento fue parte de nuestra vida. El respeto es muy importante y nunca poner en contra del padre o de la madre a los hijos, aun cuando tú como cónyuge hayas sido destrozado o lastimado en tu corazón. ¿Ok? Bien. Irving Alvarado dice, consejo, buscar siempre ayuda de manera individual o en pareja antes de tomar una decisión final, pues puede transformar nuestra vida en un futuro, y aún más cuando hay hijos. Siempre nos debemos de ver a ellos nuestros pequeños. Es importante el consejo que expresas, Irving, y creo que es más importante la determinación para dar el último esfuerzo. Y esto definitivamente involucra tanto la consejería pastoral como las sesiones de terapia para pareja. Es importante esto. Amados hermanos, hay muchas cosas, muchas de estas en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, que requieren de atención profesional y que nos ayudarán a tener una mayor claridad para la toma de decisiones. Así que en cualquiera de las situaciones que usted esté enfrentando, siempre es bueno, siempre es saludable. Si en algún momento nos sentimos inestables, no solo recurrir al consejo pastoral, lo cual es ideal y necesario, sino también recurrir a unas sesiones de terapia, como para poder afrontar el duelo que implica el perder a un ser amado, como para poder enfrentar el dolor, la frustración que implica la disolución de una relación matrimonial o el enfrentar situaciones que se dan al interior de una familia de tipo monoparental. Importante. Oli Ravelo dice, lo difícil de ser una persona divorciada son los estigmas de la sociedad, pero más difícil de los miembros de la iglesia. Sin lugar a dudas, nuestro testimonio siempre hablará más que todas las palabras que podamos expresar. Así es, y creo que en esta conferencia fue bastante acertado los comentarios que les indiqué de nuestra actitud hacia aquellos de nuestros hermanos que por alguna situación que nosotros desconocemos
tuvieron que enfrentar la vida o han tenido que vivirla desde esa trinchera. Eduardo Cañarte, buenas noches, amado Pastor Samuel, Dios le bendiga, junto a su familia, igualmente a los hermanos, gracias por la enseñanza, saludos de mis padres, esposa e hijos, bendiciones. Me da mucho gusto, Eduardo, volverte a ver, Dios te bendiga, un saludo a tus padres, un saludo a tu hijo, a tu esposa, bendiciones para todos ustedes hasta Guayaquil, Ecuador, Dios les bendiga en gran manera. César Said dice: le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, que a pesar de todas las circunstancias, ha dedicado su vida a Dios, trajo bendición a nuestra casa y perseveró hasta verme a mí en el camino del Señor. Dios te bendiga muchísimo, mamá. De César a nuestra hermana Dulce. Definitivamente ahí podemos ver un ejemplo, y otro ejemplo podría ser mi caso. Cuando mi padre muere, yo tengo solo 5 años. Mi mamá queda viuda siendo una mujer muy joven. Ella pues tuvo algunos pretendientes, pero definitivamente para ella su enfoque fueron sus hijos y decidió no volverse a casar porque pues ya había tenido la experiencia y por sanidad espiritual, interior, mental y lo que usted quiera, incluso el ejemplo que nos iba a dar a nosotros, el cuidado que esa nueva pareja podría haber tenido para con nosotros, no quiso arriesgarse y ella decidió enfrentar la vida en ese estado de viudez y también se esmeró muchísimo para darme un buen ejemplo. Gracias, mamá, Dios te bendiga. Dice nuestra hermana Oli Ravelo: bendigo a mi madre por ser una maravillosa madre soltera, un gran ejemplo a mi vida. Doy gracias a Dios por su vida, amada hermana, y le pido al Señor que su gracia siga sosteniéndola día a día. Pues gloria a Dios por sus comentarios, agradezco mucho sus participaciones y es bien importante, amados hermanos, que estos consejos los tomemos en cuenta. Tal vez eres un joven y dices: ay, ninguno de esos aplica a mí. No lo sabes. No sabes cómo la vida el día de mañana se puede presentar delante de ti. Y qué mejor tener como referencia el consejo de la palabra de Dios. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque eres grande y misericordioso. Señor, te ruego que tú estés bendiciendo a cada uno de tus hijos y que en tu gracia, en tu bendición, cada uno de ellos tenga paz y plenitud. Los bendigo en tu nombre, mi Dios, y te ruego, Señor, que desde la trinchera en la cual enfrentan la vida, desde el estado civil en el cual afrontan su diario vivir, tú les bendigas, les sostengas, les fortalezcas y les animes. Señor, sea tu gracia y favor sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén.